Hola, el día de hoy les voy a hablar de una noticia que lamentablemente es esperable y va dentro de los márgenes de estimación que hemos hecho en este canal, porque lamentablemente estamos viendo nuevamente un alza del desempleo en Chile a un porcentaje altísimo, tanto así que es el desempleo más alto que ha tenido este país desde el año 1987, una situación bastante catastrófica y realmente lamentable. Y vamos a ver cuáles son las causas de esto, porque al igual que con todas las cosas, no es tan simple como decir que necesariamente es por un factor, sino que son temas multifactoriales, es decir, hay distintos elementos que influyen en esto, algunos más que otros, por supuesto, y que lamentablemente es parte de un proceso que se viene dando particularmente desde octubre del año pasado, pero que tiene antecedentes incluso antes porque Chile ya estaba sufriendo una decadencia económica hace varios años y que lamentablemente solo va a seguir empeorando. Pero vamos a ver todo esto con más detalle a continuación. Antes, quisiera agradecer al suscriptor La Sandía, que decidió hacer un aporte voluntario único a través de Flow enviando el siguiente mensaje. Dice lo siguiente: su pequeño aporte por subir los videos de Curacautín sin importar la monetización, carita feliz. Así que muchas gracias, te agradezco mucho tu aporte. Efectivamente, el video que hicimos de Curacautín fue desmonetizado, como era esperable, pero hay temas que hay que hablar aunque uno lo desmoneticen, así que uno hace lo que tiene que hacer nada más. Y gracias por tu aporte nuevamente. Si alguno de ustedes también quiere apoyar al canal, ya sea con un aporte voluntario único por Flow, como lo hizo este suscriptor, o por criptomonedas, o tal vez quiere hacer un aporte mensual por Patreon o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que está fijado abajo en los comentarios. Habiendo dicho eso, ¿cuánto es el desempleo? Porque mencionamos que está aumentando mucho y que es la cifra más alta desde 1987. Y lamentablemente, cada vez estamos más cerca de ese porcentaje del 15% que mencionamos en este canal, que estimamos, fue una estimación que hice hace un par de meses, si no me equivoco, de que íbamos a llegar probablemente a un 15% dentro de los siguientes meses. Y al parecer nos estamos acercando a eso, ya que acaban de informar que el desempleo en Chile llegó a un 12,2%, una cifra bastante alta y que lamentablemente sigue al alza. Como podemos ver, antes se había visto que el desempleo había llegado a un 11,2%, actualmente un 12,2%. Vemos como a lo largo de los meses sigue aumentando mes tras mes el desempleo, algunos meses más, algunos meses menos, y eso realmente es por una serie de factores que han llevado a la quiebra masiva de empresas, tanto así que entre enero y abril, por ejemplo, aumentaron la quiebra de empresas en un 11,5% y en los meses posteriores ocurre lo mismo. Mes tras mes están quebrando muchas empresas, muchas personas pierden su trabajo, por lo mismo aumenta la pobreza, la calidad de vida baja porque la gente no puede trabajar, una serie de problemas. Y esto nos lleva a preguntarnos ¿por qué? ¿Por qué está ocurriendo todo esto? Y en Chile, en particular, hay factores que son propiamente chilenos, mientras que hay otros que son internacionales y que todos los países están sufriendo. Comencemos con el más obvio, el más conocido y el más esperable, que es el tema de esta enfermedad con origen en China, toda esta pandemia internacional. Ese es uno de los factores más relevantes, eso es innegable, porque de por sí eso ya genera problemas por el distanciamiento entre las personas, que eso puede afectar justamente los empleos, que ese es un factor. Pero lo que más ha afectado en Chile, y esto copia un poco lo ocurrido en Argentina y en realidad también países como Italia, España, etcétera, es que las cuarentenas totales que se han hecho han sido tan extensas que han causado que miles de pequeñas y medianas empresas empiecen a quebrar, que miles de familias, miles de personas pierdan sus emprendimientos, pierdan sus trabajos, y también los empleados de esas familias también pierdan sus trabajos y aumenta la pobreza y las deudas, una situación catastrófica. Y ya de por sí es un problema la enfermedad, pero muchas veces la solución que se da con esta cuarentena, que muchas veces no es una buena solución porque es cosa de ver a países como Argentina, estuvieron meses con cuarentena total y ahora tuvieron un alza muy potente y los contagios aumentaron y además destruyeron su economía, lo mismo en Italia, no sirve el tema. Pero lo que ocurre con esto es que las cuarentenas totales, como empiezan a evitar que la gente vaya a trabajar, todas las pequeñas y medianas empresas, y muchas grandes empresas también, empiezan a tener pérdidas millonarias. Y las grandes empresas pueden soportar un poco más de tiempo porque tienen más ingresos, pero igual eventualmente si no pueden producir, si no pueden trabajar, empiezan a aumentar las deudas porque tienen que seguir pagando sus sueldos, se endeudan con los bancos, lo mismo que pasa con las pymes, y eventualmente algunas antes, otros después, terminan quebrando. Porque ningún negocio, por muy grande que sea, puede sobrevivir si es que no produce nada. Porque tienen que seguir pagando sueldos, tienen que continuar con sus gastos, pero no producen, entonces es pérdida, pérdida, pérdida y eventualmente las reservas se acaban y uno quiebra. Y los más afectados, como digo, además de algunas grandes empresas, se nota que son las pequeñas y medianas empresas.
porque eso es evidente. Ya es difícil empezar con un negocio, empezar con una panadería, usted tal vez tiene una tienda de temas electrónicos que es pequeña y usted le está yendo un poco más o menos, a veces tal vez un poco mejor, pero usted está más o menos al justo. Y llega una situación como esta, en que usted le llegan los políticos y le dicen, tu trabajo no es esencial, esto no es esencial, así que no puedes hacer nada, pero como eres un malvado empresario, como eres una malvada pyme, tienes que seguir pagando sueldos, tienes que seguir pagando los costos, tienes que seguir pagando impuestos, te siguen cobrando de todo, eventualmente te empiezas a endeudar y quiebras, y no puedes hacer nada, y así es como aumenta el desempleo. En gran medida en Chile uno de los factores más importantes ha sido ese, que el mismo Estado ha sido con las cuarentenas totales el que ha destruido miles de negocios, siendo afectados particularmente la clase media, que son los más afectados con todo esto. También vemos como lamentablemente no han seguido el ejemplo de algunos países como Brasil, que decidieron condonar, perdonar las deudas fiscales y no cobrarle impuestos a las pymes para evitar que quiebren. Y aquí en Chile, al igual que en otros países latinos, siguen cobrando impuestos a las empresas. Las pymes son las más afectadas, a veces los aumentan. Y la gran gracia que hemos tenido en este país ha sido que el gobierno ha decidido hacer estos préstamos avalados por el Estado. Entonces, la gran gracia es que el gobierno te está dando facilidades para endeudarte. Uy, qué maravilla, seguirle pagando al gobierno, no producir nada, tener que pagar por no ganar ni un solo peso, y más encima, ¿cuál es la gran ventaja? No es que te cancelen los impuestos, no es que te cobre menos, no es que te robe menos el gobierno, el Estado con los impuestos, no, es que te puedas endeudar. Wow, gran maravilla, pagar más intereses, gran maravilla. Pero bueno, ese es lamentablemente uno de los factores principales. Eso es innegable. Pero en Chile tenemos factores particulares, porque ese es un factor mundial y a todos los países le ocurre. En Chile también lamentablemente esto se suma a parte de un proceso que es anterior, que comenzó el 18 de octubre con el estallido delictual, porque cuando hubieron todos los problemas que ocurrieron, recordemos que quemaron miles de negocios, se destruyeron miles de pymes, miles de fuentes laborales desaparecieron, hubo incertidumbre, se quemaron también muchos negocios de grandes empresas, pero los más afectados nuevamente son las pequeñas y medianas empresas y la clase media. Entonces lo que terminó ocurriendo es que tuvimos por un lado un problema en que nos destruyó mucho nuestra economía y generó muchos problemas. Y justo después de eso, sin ninguna pausa, llegó esta pandemia y destruyó gran parte de los otros trabajos. Entonces tuvimos la mala suerte de que se nos juntaron dos catástrofes enormes que han destruido gran parte de la economía, de los empleos, del sustento de las familias de este país. Situación compleja. Pero no voy a caer en lo que tal vez harían otros de culpar solamente a esta enfermedad, como tal vez a veces el gobierno hacía esta en Piñera para tratar de evitar desviar la atención de lo que ocurría antes. Y tampoco voy a culpar, como harían otros, a simplemente lo que ocurrió el 18 de octubre, porque aunque tiene gran responsabilidad eso también, como la enfermedad, esos no son los únicos factores, y muchos parecen olvidar lo que ocurría antes. Y en este canal, para aquellos que lleven más tiempo, recordarán que llevamos cerca de 2 años, un poco más de 2 años desde que comenzó el canal, hemos hablado constantemente de la decadencia que estaba teniendo Chile. Aquellos que lleven más tiempo en el canal lo recordarán. Y yo ya recuerdo como hace 2 años íbamos mencionando, y por eso esto es un antecedente también, cómo el gobierno de Sebastián Piñera, continuando lo que había hecho el gobierno de Bachelet, y en sus dos gobiernos de Bachelet y de Piñera esta más o menos era una tendencia, seguían aumentando los impuestos para la población común y corriente, aumentando los costos. Vamos con un periodo en que nuestro país empezó a aumentar el IVA, lo que aumentó el costo de vida a toda la población, impuestos a los combustibles. Hubo una serie de regulaciones, una serie de impuestos, una serie de intervenciones estatales para perjudicar al ciudadano común y corriente que empezaron a generar una decadencia hace tiempo. Recordemos que el desempleo igual iba aumentando durante el gobierno de Sebastián Piñera y de Michelle Bachelet. Ahora, no son los aumentos radicales que vemos ahora, pero igual se notaba. Entonces, había una decadencia, y yo lo he mencionado por mucho tiempo, hace años que lo llevo mencionando, desde que comencé el canal, de que estábamos en una decadencia lenta pero constante. Y lo único que ha ocurrido con el tema del estallido delictual y posteriormente esta enfermedad china, esta pandemia, ha sido acelerar el proceso de decadencia hasta puntos alarmantes, pero esa decadencia se está notando desde antes, porque nuestros políticos, sin importar de qué sector político sean, constantemente están empujando medidas de control estatista, controles proteccionistas, en algunos casos tenemos también el tema del corporativismo con respecto a algunas empresas con estos beneficios y cosas que se notan incluso ahora, como el corporativismo en el caso de las cajas de alimentos, tenemos también el tema del estatismo con aumentos de impuestos y mayor control estatal, y una serie de otros problemas que se han notado. Entonces,
Esto es una situación compleja, es lamentable. Hay soluciones rápidas en el corto plazo que podrían ayudar a toda la población, tales como bajar el IVA, tal como perdonar y bajar el impuesto a las pymes, porque no pueden seguir pagando, tales como cerrar ministerios innecesarios, bajar el sueldo a los políticos y con ese dinero no pagar deudas estatales ni meterlo al Estado, para nada. Pasar ese dinero al bolsillo de los ciudadanos comunes y corrientes que necesitan esa liquidez, y porque ese dinero no es un bono, sino que les están devolviendo los impuestos que ellos han pagado por años. Todos pagamos impuestos y ese dinero no es que nos estén regalando dinero, nos están restituyendo lo que legítimamente nos pertenece. Y esas soluciones ayudarían a que todo baje de precio, a que aumente justamente el consumo, lo que aumentaría también la producción, el empleo y también que la riqueza aumente en la población. Pero lamentablemente estoy seguro que esas políticas que ayudarían mucho a toda la gente de este país no se van a aplicar, porque lamentablemente implicarían por un lado hacer muchas cosas que los políticos no quieren, porque hacer eso por un lado le quita poder al mundo político y ellos jamás se van a quitar poder. Lamentable, no es que sea utópica la idea per se en que no se puede hacer, sino que no se puede hacer lamentablemente porque nuestra casta política no tiene la voluntad de hacerlo. Y por otro lado, tenemos también un grupo importante de la población que se le ha lavado el cerebro por parte de estos estatistas, de estos políticos, para convencerlos que estas políticas que los perjudican son por su propio bien y les convienen. Les han implementado estos nanoestatismos al interior de la población para que ellos se vuelvan personas que apoyen políticas que benefician a la casta política y a ellos los perjudican. Pero ¿qué es lo que hacen? Les dan un bono o alguna cosa de vez en cuando y piensan que lo están ayudando cuando lo que les roban con el Estado es mucho más. Son situaciones lamentables, de todas maneras yo creo que igual se podrían hacer si uno es inteligente políticamente. Yo creo que es muy popular la idea de bajar el IVA, porque eso todos lo notan. Y hay muchos impuestos que se podrían eliminar incluso con el apoyo de la centroizquierda, porque por ejemplo el impuesto específico al combustible, la democracia cristiana hizo una propuesta en su momento de eliminarlo por completo. El tema es que en la derecha tampoco hay la voluntad de empujar estas ideas porque son corporativistas en muchos casos y en gran parte estatistas. Y gran parte de la izquierda son completamente estatistas y algunos elementos más corporativistas. Entonces, una situación compleja, lamentable. Yo estimo, y continúo con mi estimación, que no debería sorprendernos que el desempleo llegue a un 15% en los próximos meses. Ya vamos en un 12,2%, porque todas las políticas que están proponiendo todos los sectores políticos o son corporativistas y simplemente están beneficiando a aquellos que tienen lobismos dentro del mundo político, o son estatistas y lo único que van a beneficiar es al mundo político, a los políticos, y a la población común y corriente le va a llegar uno que otro bono, pero en la práctica los van a perjudicar más en el largo plazo. Situaciones complejas. Pero bueno, es el país en el que estamos viviendo. Espero que les haya gustado el video y recuerden que ustedes me pueden recomendar algún tema abajo en los comentarios. Nos veremos en el siguiente video. Hasta luego.